Bueno, mientras anotamos los que necesitan hacer una pregunta, ahí los colaboradores le van a retirar las preguntas. Yo le voy a hacer a los dos expositores una pregunta en el tema del valor agregado. Nosotros desde CRA sostenemos que el agricultor pequeño y mediano necesariamente tiene que agregar valor en este tipo de acción, en este caso la actividad porcina. ¿Cuánto es lo que mensuraron ustedes en la multiplicación de que si hubiesen únicamente comercializado los granos, a que le ponen de manifiesto, transformados esos granos, la facturación total de la carne porcina? Porque ustedes lo desglosaron ahí en los márgenes netos del cerdo y habiéndole facturado al cerdo el costo de los granos, ¿correcto? Sí, correcto. Ahí cómo está. Sí. Viéndolo como una integración total, donde lo importante es el resultado final, la pregunta es, ¿cuánto más se facturó por hacer cerdo que si se hubiese hecho únicamente agrícola, o sea, únicamente granos? ¿Una vez, dos veces y media, tres? Imagínate que el ingreso neto del sector agrícola, bien digo, fueron de casi 500.000 pesos. Del sector ganadero fueron 700.000 pesos, ya tenés ahí casi una vez, y si sumás la parte de fletes, estamos hablando de 900.000 pesos, o sea que facturaste casi 2 veces más con el ingreso de la ganadería y los fletes respecto de la agricultura sola. Claro, nosotros tenemos medido casi 2,8, 3 veces más, y eso en el volumen para una producción mediana o chica es un montón, es casi la subsistencia, ¿no es cierto? Sí, habría que ver el tema de la eficiencia del sistema. Este sistema, como vos ves, todavía puede tener mucho más eficiencia, ¿sí? Eso tal vez puede hacer que mejore o no las relaciones en estas 2 veces y media que vos estás diciendo. Correcto. Bueno, las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí. Hola. Hola. ¿La puede prender? Dice, dada la mortalidad que hay en la maternidad, la mortandad que hay en la maternidad, ¿por qué no confina el ciclo completo? Bueno, eso es una... nosotros somos asesores, no tomamos las decisiones finales con respecto al sistema. Y también, digamos, sería de hablar de algunas cuestiones particulares que suceden en la vida de ese productor con respecto a la toma de decisiones en algún momento. Pero, digamos, claramente es el objetivo a realizar en un corto plazo el hecho del confinamiento de la maternidad, porque el impacto que realmente opera sobre el sistema es importante. Pero bueno, son cuestiones, yo te tendría que decir cuestiones personales. Bueno, para el ingeniero Scarabotti, ¿tiene medido el costo de la aplicación del efluente porcino versus el costo del fertilizante y aplicación convencional y los resultados productivos de cada uno? ¿O del uno contra el otro? Mira, para llevarlo de nuevo, me gusta siempre, números prácticos. El año que hicimos un ensayo, aplicamos 60.000 litros de efluente, medimos la cantidad de efluente y justo lo hablábamos con Mauricio, el costo de la aplicación versus lo que medimos, que la respuesta la comparábamos con el uso de fertilizantes químicos. Teníamos una dificultad, es la cantidad de materia seca, porque efluentes hay muchos y es clave si yo tengo un efluente de
un 5% de materia seca o un 10% de materia seca o un 3% de materia seca. Y te puedo asegurar que cambia en la medida prácticamente directa de la que te hablo. Por ahí te parece que lo armaste bien al efluente porque tenés una laguna estabilizada. Esto lo medimos, lo comparamos cuando subíamos la dosis de urea en trigo, lo medimos, y medimos que esos 60.000 litros de efluente por hectárea con un 3% de materia seca nos estaban aportando lo mismo que 100 kilos de urea. Habíamos puesto 100, 200 y 300 kilos de urea y hasta los 100 kilos de 0 a 100 le estábamos llegando, pero de nuevo, ahí qué dificultad vimos que las lagunas donde chupaba el productor, que tenía una bomba de vacío con un tanque de 10.000 litros y un tractor, un 1195, creo que tiene 70 caballos, 75 caballos, con el que lo hacía, digamos, tenía un costo cercano digamos, el costo para hacerlo era alrededor de 50 kilos de urea. O sea, así mismo, con toda la ineficiencia que te dio, lo estábamos cubriendo. Medimos esa parte de la película, pero hay muchísimos datos, sobre todo de INTA, de acá, de Rafaela, muchísimos datos que están muy buenísimos para leerlo, pero la clave que vimos nosotros en esta granja es, primero, homogeneizar que digamos, justo hay productores vecinos, ahí tenemos a Verónica, que ellos estaban homogeneizando, contratando al servicio de aplicación, que hay que evaluar costos, ellos lo homogeneizaban, lo sacaban de la laguna homogeneizado con otra cantidad de materia seca, y lo tiraban en el campo, lo esparcían en el campo de una manera más adecuada. Por ahí es clave y en esto tenemos que tener cuidado porque estamos tirando, digamos, también agua, si bien niveles de 60.000 litros son fácilmente lavables con lluvia, pero por ahí el agua que tenemos es un agua sódica y podemos tener algún problema si estamos todos los años tirando 60 o más litros, 60.000 litros o más por hectárea. Podemos llegar a tener algún tema con el sodio. Bueno, Damián, sí. Ayer estuvo la gente del INTA Marco Juárez y el INTA Manfredi y casualmente tocaron este tema. Para ayudar y agregar algo, manifestaron que pues, le hice esa pregunta casualmente con relación al tipo de agua y me dijeron, de acuerdo a las mediciones que ellos habían hecho, no habían encontrado variación en el sustrato químico después a posteriori porque las lluvias que habían tenido a posteriori habían sido suficientes para que se lixivie las sales sódicas, como vos decís. O sea que no habían encontrado grandes diferencias. No sé si sirve para la zona. No, en el caso nuestro hicimos análisis de suelo. El impacto fue muy, muy bajo. Pero justo curiosamente, cuando hacemos el análisis químico, lo hicimos inmediato posterior, o sea, a los 3 meses que habíamos aplicado, y es tal cual, digamos, por el volumen de agua, de lluvia que tenemos, no es un problema mientras se usen esas cantidades de litros. Pero por ahí el que dice, le voy tirando 200.000 litros para probar porque lo tengo muy diluido, no, hay que... Sí, no, que hay que concentrarlo lo más que se pueda, digo. El punto del sodio lo vimos como un punto muy leve, pero digamos, la verdad es que no seguimos haciendo posteriormente si el punto del sodio fue algo de impacto, pero como digo, los INTA tienen... cientos, diría, de ensayos que avalan digamos, el nivel de respaldo económico a estas prácticas. También, para dar por terminada la pregunta, entonces el costo de aplicación efluentes versus químico equivale en una lámina de 60.000 litros por hectárea, dijiste que tirabas. Sí.
60.000 litros por hectárea, que eso te daba un aporte de ¿cuánto de nitrógeno? ¿De 100 kilos de urea? O sea, 50 100 kilos de urea, sí. 100 kilos de urea, eso es lo que medimos nosotros. Hicimos un ensayo con repeticiones y testigos a la par. O sea, digamos. 50 kilos de nitrógeno elemento. No. 100 kilos de urea, o sea, 46 kilos de N. Sí. Bien, o sea que medianamente es equivalente el costo. El costo yo lo que... Contra fertilizante a tirar para la misma respuesta 50 kilos de urea. 50 kilos de urea. El costo, Correcto. o sea, lo que me llevó el tractor más el combustible, pero digamos, hay que hacerlo en la práctica. Por eso nosotros hicimos de esta forma, pero digamos, hay que llevarlo a la práctica. Hay bombas mucho mejor, más grandes. El productor cuando evaluamos ese costo, tenía un tanque de 10.000 litros que no sería lo más apropiado, pero digamos, hay que llevarlo a número de cada explotación, es clave eso. A nosotros nos dio eso, nos dio que digamos, era una práctica viable. Perfecto. Otra pregunta. Nos preguntan si hay programas oficiales que promuevan este tipo de integración. No hay programas oficiales que promuevan este tipo de integración. La verdad que estamos trabajando en algunas medidas con el gobierno como para poder facilitar estas prácticas. Particularmente creo que, y un poco recorriendo el país, creo que también, más que todo lo que pueda hacer el gobierno, que, bueno, en situaciones u otras situaciones pueden llegar a ser importante en fomentar estas cuestiones. Yo creo que también es muy importante las prácticas culturales en las diferentes regiones. Y yo veo, y siempre me pregunto por qué, y también lo dejo acá expresado, es, por ejemplo, ver que estas unidades agrícolas-ganaderas con producciones intensivas son muy difundidas en algunas regiones del país y en otras regiones no. Si ustedes van a Entre Ríos van a encontrar como que estos tipos de unidades son muy habituales. Y en general, esto es una percepción particular, ¿no? Tiene mucho que ver en esa región con la etnia. Con una zona poblada de alemanes o de gente venida de aquella región, y realmente la gente vive en el campo todavía. Uno ve de un estándar de vida muy alto, donde uno ve con toda la tecnología, con realmente casas de mucho valor, pero la gente viviendo en el campo. Y con estas producciones que se desarrollan muy cerca de la casa y la gente viviendo en el campo. Y allí digamos, fueron sometidos al mismo gobierno que fueron sometidos la gente de otra parte del país. Entonces, en parte creo que la ayuda gubernamental y todo lo que el gobierno puede hacer, no lo desmerezco, no digo que sea importante, pero creo que no es el único componente y no es lo único que lo tenemos que agarrar. Y a las pruebas me remito por lo que les acabo de decir, ¿no? Bueno, para terminar de contestar y ayudarte en la respuesta, nosotros estamos trabajando desde CRA en un anteproyecto de ley para el incentivo al agregado de valor en origen, que fundamentalmente tiene que ser impositivo y con respecto a la parte de energía eléctrica con algún tipo de ayuda en lo que siempre sea en la parte impositiva. Estamos trabajando en eso y creo que lo voy a compartir contigo y te lo vamos a mandar. Okay. ¿Alguna pregunta más que esté por ahí a último momento? No, bueno, agradecidos por estar acá, un honor que hayan estado colaborando con Argencarnes hoy y lo despedimos con un fuerte aplauso.